buenos días, soy María Elena y una vez más te doy la bienvenida al canal Aprende Matemáticas Paso a Paso, donde continuaremos el estudio de las funciones como contenido introductorio para el estudio de límites. En la naturaleza vemos fenómenos que se repiten constantemente, como el movimiento de un péndulo, los latidos del corazón. ¿Y cómo es que explicamos estos fenómenos? Pues estos fenómenos se explican a través de funciones periódicas, y las funciones periódicas más importantes son precisamente las funciones trigonométricas que vamos a estar estudiando en la clase de hoy y que son muy importantes para el estudio de los límites. ¿Y cuáles son las funciones trigonométricas? Pues las funciones trigonométricas son aquellas que relacionan los ángulos de un triángulo rectángulo con la razón entre sus lados. Y tenemos en pantalla la figura, pero vamos aquí en clase a trabajar a mano alzada para que ustedes lo puedan entender mejor. Tenemos un triángulo rectángulo. Todos ya sabemos que en el triángulo rectángulo, y disculpen la mano alzada, ABC, vamos a tener siempre un ángulo recto, es decir, con una amplitud de 90 grados. Los lados de ese ángulo recto reciben el nombre de catetos. Luego entonces tenemos dos catetos y el lado mayor es la hipotenusa del triángulo rectángulo. El seno de un ángulo agudo cualquiera alfa, podemos emplear cualquier letra griega, la que ustedes prefieran, alfa, beta, gamma. Suele aparecer mucho en los libros de texto, realmente está en casi todos, la letra griega teta, pero a mí me encanta trabajar con alfa y con beta, por eso es que las escojo. Pues nada, costumbres de viejo, por tanto voy a trabajar con alfa, pero si lo ven en los textos como teta, muy bien también. Dice entonces que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esta es la definición primaria de una función trigonométrica que ahora vamos a ver ampliada al círculo unitario, porque esta definición en el triángulo rectángulo se limita mucho, está restringida porque solo nos permite calcular un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados. Y vamos a ver la definición de las funciones trigonométricas a partir del círculo unitario. Un círculo de radio 1 vamos a considerar como centro el eje de coordenadas y que nos va a permitir calcular la amplitud de cualquier ángulo, es decir, no solo va a estar restringido de 0 a 90 grados o de 0 a pi sobre 2, sino que se va a ampliar a la circunferencia. Entonces, vamos a considerar un sistema cartesiano, lo tienen en pantalla, pero como les digo, trabajo a mano alzada para que lo puedan ver mejor. Vamos a ver entonces el radio del círculo, que como es un círculo unitario, es por supuesto de radio 1. Ahora vamos a dibujar un ángulo del eje de las X hacia el radio. Vamos a ver que este es mi ángulo alfa. Vamos a trazar una perpendicular al eje X, formando un ángulo recto. Bien, pues este pedacito azul, vamos a denotar los senos de alfa. Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto a este ángulo es ¿quién? Y, mírenlo aquí. La línea vertical que trazamos que corresponde con el eje Y. Y la hipotenusa es 1. Y Y sobre 1 es igual a Y. Seno de X en el círculo unitario corresponde a la coordenada Y. Vamos a ver el coseno. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a analizar quién es el cateto adyacente. El cateto adyacente de alfa es el eje X. Coincide con ese pedazo del eje X. Y X sobre 1 es igual a ¿quién? A X. Luego podemos también afirmar que el coseno de un ángulo en el círculo unitario corresponde con la abscisa. Aquí tenemos el coseno de X. Basado en el teorema de Pitágoras, voy a llegar a la identidad fundamental trigonométrica. El teorema de Pitágoras plantea que coseno de alfa elevado al cuadrado, que es el primer cateto, más el seno de alfa elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Y esto es igual coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Miren, identidad trigonométrica fundamental.
cómo nace la identidad fundamental, el teorema de Pitágoras, que dice que la suma del cuadrado de los dos catetos es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Miren, identidad trigonométrica fundamental, despejando que el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el coseno cuadrado de alfa y que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa, porque hemos despejado en función del seno y en función del coseno. En pantalla tenemos la gráfica de la función y igual seno de x. Vamos a analizar algunas de sus propiedades. Dominio. Todos sabemos que el dominio son los valores de entrada, todos los valores que pueden tomar x. En esta función el dominio es todos los reales. Cualquier ángulo que ahí señalemos satisface esta función. El dominio de esta función son todos los números reales. El rango de la función son los valores de salida, los valores que toma y. Y en el círculo unitario, la coordenada no puede ir más allá de 1 ni de -1. Es decir, que siempre va a estar comprendida en este intervalo, en este rango. Lo vemos en la gráfica que tenemos en pantalla. La función siempre va a oscilar entre 1 y -1. Luego entonces el rango, los valores de salida de la función trigonométrica y igual seno de x es el intervalo comprendido de -1 a 1. Y por supuesto se encuentran incluidos ambos valores. 1 y -1 se comportan como el límite de ese rango. Periodicidad. La función seno tiene un periodo de 2pi. Su periodo es de 360 grados, de 2pi. Cuando se da una vuelta a la circunferencia, se completó un ciclo de la función seno. De ahí en adelante, ella se va repitiendo una y otra vez. ¿Cuáles son los ceros de esa función? Vamos a analizar aquí en la gráfica. Miren, donde la función está tomando valor 0. Veamos, el seno de 0 es igual a 0. El seno de pi sobre 2, la x toma valor pi sobre 2. ¿Cuál es el seno? 1. El seno de pi vuelve a ser 0. La gráfica corta al eje x. El seno de 3pi sobre 2 menos 1. Y el seno de 2pi vuelve a ser 0. Es decir, los valores x donde la función toma valor 0 son todos los valores kpi. Todos los valores kpi. Y después se sigue repitiendo. Podemos concluir entonces que los ceros de la función f en x igual seno de x son todos los valores kpi. 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi. Donde quiera que hay un kpi, la función va a cortar al eje x. Y ahora ya tenemos en pantalla la gráfica de la función y igual coseno de x. Y vamos a analizar sus propiedades muy parecidas a las propiedades de la función seno de x, excepto por supuesto en los ceros o las raíces, pero las demás se mantienen. El dominio de la función coseno son todos los valores x, los números reales. Cualquier ángulo que tomemos satisface esa función, que son funciones continuas y periódicas. Muy importante aclarar que estas funciones seno y coseno son continuas porque podemos dibujar su gráfica sin levantar el lápiz. Funciones que su dominio son todos los números reales. El rango, como lo pueden ver en pantalla, incluyendo por supuesto esos extremos. Tanto 1 como -1 son los límites de ese rango. Son funciones atrapadas en un rango de -1 a 1 muy limitado y que precisamente lo vamos a ver después en el teorema de Sandwich cuando estemos con los límites importantísimos. Vamos a ver entonces la periodicidad. La periodicidad también se mantiene. Un ciclo de 2pi o de 360 grados. Aquí se comienza a repetir
nuevamente el latido del corazón. Así que periodicidad 2pi o 360 grados. Vamos a analizar los ceros. Ceros de f en x igual coseno de x. Y si habíamos dicho que los valores x, donde la función seno se hacía cero, eran los 2kpi, ahora vamos a ver, analizando aquí en la gráfica, que siempre que haya pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi sobre 2, 7pi sobre 2, la gráfica va a tomar valor 0. Coseno de 0, 1. Coseno de pi sobre 2, la gráfica corta el eje X en ese punto, 0. Coseno de pi menos 1. Cuando X toma valor pi, la gráfica toma valor menos 1. Y ahí tienen entonces las propiedades de la función coseno, incluyendo los ceros, todos los pi sobre 2 más kpi con k que pertenece a los números enteros. Y vamos a analizar ahora las propiedades de la función tangente. F en x igual a tangente de x. Y ahora esto cambia así que un poco, porque todos sabemos que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Una función trigonométrica que tiene denominador. Y que si tiene denominador, los valores que hacen cero ese denominador no pueden pertenecer al dominio, porque recuerden que la división por cero no está definida en ningún dominio. Y si no está definida, los valores x que hacen cero a esa función en el denominador, pues sencillamente quedan fuera del dominio. Son todos los reales excepto esos valores. Ya lo habíamos visto en clases anteriores. Por tanto, vamos a analizar ¿cuáles son los valores que hacen cero el denominador? Pues los valores que hacen cero el denominador son todos los valores x, donde la función coseno se hace cero. Y habíamos dicho que los valores x, donde la función coseno se hacía cero, eran precisamente los pi sobre 2 kpi. Habíamos dicho que en ese punto la función coseno cortaba al eje de las x. Luego, entonces, el dominio de la función f en x igual a tangente de x son todos los reales, excepto los pi sobre 2 más kpi, donde k pertenece a los números enteros. Vamos a ver el rango. El rango de la función tangente son todos los números reales. Los valores de salida puede tomar cualquier valor. La periodicidad. Bueno, la periodicidad es pi. Mírenlo aquí en la gráfica. Completa su ciclo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, mira. Y vuelve a completar su ciclo de pi sobre 2 a 3 pi sobre 2. Luego entonces completa un ciclo cada pi. Cada pi ella vuelve a repetir el ciclo. Y los ceros. ¿Cuáles son los ceros de f en x igual tangente de x? Pues los ceros son, miren, los kpi. Es donde la gráfica tangente corta el eje de las x. Todos los kpi constituyen los ceros de esa función. Conociendo estos valores notables de los ángulos del primer cuadrante, porque voy a poder calcular ángulos del segundo, tercer y cuarto cuadrante sencillamente llevándolos al primer cuadrante. Luego entonces estos valores notables hay que sabérselos y confeccionando la tablita nos ayuda muchísimo a memorizarlos, porque esto tiene sus truquitos. Vamos a ver entonces que los ángulos notables son 0 grados, 30, 45, 60 grados y 90. Los valores en radianes son 0. A 30 le corresponde pi sobre 6. A 45 pi sobre 4. A 60 pi sobre 3. Y a 90 pi sobre 2. Ahora vamos a ver los valores que toman estos ángulos notables. El seno de 0, 0. El seno de 30 o de pi sobre 6, 1/2. El seno de 45, raíz cuadrada de 2 sobre 2. El seno de 60, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y el seno de 90 es 1. Y ahora les voy a enseñar un truquito para calcular el seno, para que vean que nada más se tienen que aprender estas tres partes. Aquí comenzamos de abajo hacia arriba, invirtiendo todos los valores. Coseno de 90, 0. Coseno de 60, 1/2.
Coseno de 45 se queda igual. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, y el coseno de 0 es 1. ¿Ven qué fácil? Basta que invirtamos los valores. Y ahora la tangente la podemos calcular. 0 dividido 1, 0. Porque recuerden que la tangente es seno sobre coseno. Y aquí 1 sobre 0 no está definida la división por 0. La tangente de 30 grados, 1/2, dividido raíz de 3 sobre 2, lo transformamos en un producto por 2 sobre raíz de 3, se simplifican los términos cruzados y ¿qué me queda como resultado? 1 sobre la raíz de 3. Y esa es la tangente de 30 grados. Vamos a calcular la tangente de 45. Raíz de 2 sobre 2 dividido raíz de 2 sobre 2. Hallando el recíproco al segundo, se simplifican las raíces cuadradas, términos cruzados y los 2. ¿Y qué me queda? 1. Luego entonces la tangente de 45 grados es 1. Y vamos entonces a calcular la tangente de 60. Raíz de 3 sobre 2 dividido 1/2 es igual a la raíz de 3 sobre 2 por el recíproco de 1/2 que es 2 sobre 1. Se simplifican los 2 y ¿qué me quedó? Raíz de 3. Y esa es la tangente de 60 grados. Y vamos a dedicarle un espacio rapidito a la tangente de 30 grados que la dejé sin racionalizar. Porque bueno, miren, en matemática pura, para ingeniería, física y todo eso, es más práctico incluso dejar la raíz en el denominador. ¿Qué ocurre? En muchísimos libros escolares se racionaliza porque se considera incorrecto dejar una raíz en el denominador, independientemente a que si calculamos 1 sobre raíz de 3, nos va a dar igual que si racionalizamos y nos quede raíz de 3 sobre 3. Da lo mismo, aparecen los mismos resultados, pero yo lo puse aquí porque estoy trabajando para un contenido universitario. Después decidí mostrar también la racionalización porque en muchísimos textos escolares, repito, sobre todo para enseñanza preuniversitario, aparece ya el resultado racionalizado. Bueno, lo mismo. Esto es 1 sobre la raíz de 3. Como vimos en el resultado. Racionalizar significa multiplicar tanto el numerador como el denominador por esa raíz. 1 por la raíz de 3 que divide a raíz de 3 por la raíz de 3. Y esto es igual a la raíz de 3 que divide raíz de 3 por raíz de 3 sobre 3. Lo voy a separar por una raya. Voy a volverlo a repetir. Si racionalizamos el resultado de la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3, que sería lo que se considera correcto para no dejar una raíz en el denominador. Si no racionalizamos, porque estamos en enseñanza universitaria, es incluso más práctico dejarlo como la raíz en el denominador. Pues quedaría 1 sobre raíz de 3. De las dos formas está correcta. Y si calculamos, incluso buscamos el resultado de 1 sobre raíz de 3 en una calculadora, vamos a llegar a un mismo valor. De las dos formas está correcto. Si me dan el ángulo en radianes, por ejemplo, pi sobre 3, y quiero saber el valor de ese ángulo, pero en grados, pues sustituyo a pi por su valor. ¿Cuál es el valor de pi en grados? 180. 180 grados dividido 3 y esto es igual a 60 grados. Ángulo del primer cuadrante, un referente. Ahora vamos a ver, por ejemplo, 2pi sobre 3. Sustituyo a pi por 180 grados dividido 3. Multiplico 2 por 180. 360 dividido 3. Y esto es igual a 120 grados. Como ven, es muy fácil llevar de radianes a grados. Basta que sustituyamos a pi por 180 grados. Pero vamos a ver cómo se lleva entonces de grados a radianes. Tengo, por ejemplo, 30 grados. Otro ángulo del primer cuadrante, un referente. Multiplicamos por una fracción que es pi dividido 180. Podemos simplificar los términos cruzados. 30 entre 31 y el 180 entre 30 a 6. Y esto es igual a pi sobre 6. Muy fácil. 90 grados. Queremos saber su equivalente en radianes. Pues multiplicamos por pi sobre 180. Simplificando los términos cruzados, 90 grados es igual a pi sobre 2. 60 grados. Estoy haciendo los que son fáciles para simplificar.
lo multiplicamos por pi sobre 180, 61 y aquí a 3. Esto es igual a pi sobre 3. Es muy fácil llevar de grados a radianes. Tenemos que multiplicar por una fracción que es pi sobre 180. Y de radianes a grados, mucho más fácil. Sustituir a pi por su igual que es 180 grados. Y vamos a ver los ángulos de referencia. Calcular el ángulo de referencia me permite a mí calcular el seno, el coseno o la tangente de diferentes ángulos que se encuentran en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Los del primero son los ángulos de referencia que ya vimos en la tabla, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Para yo calcular el ángulo de referencia, la fórmula para calcular ese ángulo en el segundo cuadrante es pi menos el ángulo. En el tercer cuadrante, la fórmula es el ángulo menos pi. Y en el cuarto cuadrante, la fórmula es 2pi menos el ángulo. Llevado a grados, aquí es 180 menos el ángulo. Aquí es el ángulo menos 180. Y aquí es 360 grados menos el ángulo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el seno, el coseno y la tangente del ángulo igual a 150 grados. 150 está ubicado en el segundo cuadrante. Ese es el primer paso. Ver en qué cuadrante se encuentra el ángulo. El segundo es aplicar la fórmula del cuadrante. En este caso, pi menos alfa es igual a 180 menos 150 grados. Es igual a 30 grados. ¿Cuál es el ángulo de referencia de 150 grados? 30 grados. Un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante y que ya sabemos cuál es su seno, su coseno y su tangente. El seno de 150 grados es igual al seno de 30 grados. ¿Y cómo es el seno en el segundo cuadrante? Recordemos qué signo tiene. Todo santo tiene coro. Eso quiere decir que en el primer cuadrante todos son positivos. En el segundo solamente el seno es positivo. En el tercero lo es la tangente. Así que si en el segundo solamente el seno es positivo, el seno de 30, que es igual al seno de 150, es igual a más un medio, ¿verdad? Vamos a ver ahora el coseno de 150 grados, que es igual el coseno de 150 grados. ¿Cómo es en el segundo cuadrante? Negativo. Es negativo porque en el segundo cuadrante lo único que es positivo es el seno. Si es negativo, esto es igual a menos el coseno de 30 grados. ¿Y cuál es el coseno de 30 grados? Raíz de 3 sobre 2. ¿Pero cómo? Negativo. Porque estoy trabajando en el segundo cuadrante. Estoy calculando el coseno de 150 que se ubica en el segundo cuadrante, pero que es su referente del primer cuadrante es el de 30 grados. Ahora vamos a la tangente. Tangente de 150 grados es igual a la tangente de 30 grados, pero ¿cómo es la tangente en el segundo cuadrante? Negativa también. Así que es menos tangente de 30 grados, que es igual a menos raíz de 3 sobre 3. Para el que usa la racionalizada, pero para el que usa la otra, entonces quedaría 1 sobre la raíz de 3 negativo. Y las dos respuestas están correctas, tanto esta como esta. Y vamos a ver un ejemplo en radianes de forma rápida. El ángulo en este caso es 7pi sobre 6. Como ven, lo dan en radianes. Miren, es más fácil llevarlo a grados para ver en qué cuadrante se ubica. Cuando multiplicamos 7 por 180 y lo dividimos entre 6, que esto es igual a 210 grados. Porque cuando lo convertimos a grados, lo llevamos a grados, vemos más fácil en qué cuadrante se ubica. Se ubica en el tercer cuadrante porque es un ángulo mayor que 180 pero menor que 270 grados. Está ubicado en el cuadrante 3. ¿Y cuál es la fórmula para encontrar el ángulo de referencia en el cuadrante 3 del ángulo menos pi? Vamos a trabajar en radianes. El ángulo es 7pi menos 6. Ya sé en el paso 1 que se ubica en el tercer cuadrante. Ahora aplico la fórmula del paso 2. La fórmula del cuadrante 3, ángulo menos pi, que es igual a 7pi sobre 6, que es el ángulo, menos
pi. Denominador común, 6. 6 entre 6 a 1 por 7 pi, 7 pi. Menos 6 entre 1 a 6 por pi, 6 pi. Y 7 pi menos 6 pi es igual a pi sobre 6. De la misma forma, ¿cuál es el ángulo de referencia en el primer cuadrante? Sustituimos a pi por 180 rapidito. 180 entre 6, 30. El ángulo de referencia de este ángulo en el primer cuadrante es 30. El seno de 7 pi sobre 6 es igual al seno de pi sobre 6, que equivale a decir 30, ya lo vimos ahorita, coincidentemente tocó que fuera 30. Y es igual a 1/2. Vamos a ver el signo. Tercer cuadrante, el único que hay positivo es la tangente, los demás como son negativos. Vamos a ver el coseno de pi sobre 6. Dijimos que era el coseno de pi sobre 6 es igual, también negativo en el tercer cuadrante, a menos coseno de pi sobre 6, que es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2, pero negativo. Y por último, la tangente de 7 pi sobre 6 es igual a la tangente de pi sobre 6 y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 3 o la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y estoy poniendo los dos valores porque el que las racionaliza le queda así, el que no racionaliza le queda de la otra forma y está bien de las dos formas. Pero como la tangente es positiva, es la única positiva en el tercer cuadrante, como ven, los resultados son positivos. Y a modo de resumen de la clase, que ha sido un poquito larga, pero que creo que ha valido la pena porque son las funciones trigonométricas las que tienen un gran peso en el cálculo de límites, y creo que todo lo que hemos hoy reactivado, recordado, pues vale la pena. Vamos a hacer el resumen con lo que hemos visto en la clase. En un triángulo rectángulo, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el seno sobre el coseno. Lo otro que vimos fueron las identidades fundamentales, que el seno cuadrado de un ángulo X más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1, fundamental, y que de aquí se deriva que el seno cuadrado de X es igual a 1 menos el coseno cuadrado de X, y que el coseno cuadrado de X es igual a 1 menos el seno cuadrado de X. Fundamental esta identidad trigonométrica y las dos que se derivan de ella. Además vimos las funciones trigonométricas, su gráfico, analizamos que eran gráficas continuas que tienen dominio en todos los reales, tanto la función seno como la coseno, periodicidad 2pi y además un rango que va de -1 a 1. No así ocurre en la tangente, porque la tangente es una función que tiene un dominio restringido y el rango son todos los reales. Y además, la gráfica tiene sus ceros en los kpi, pero sus asíntotas verticales pasan por los pi sobre 2 kpi. Es decir, que cada vez que haya un pi sobre 2 más kpi, estamos en presencia de una asíntota vertical para la función tangente, que además tiene periodicidad pi. Y además vimos la tabla de valores para los ángulos de referencia del primer cuadrante. Y sobre todo vimos los signos que tienen estas funciones en los diferentes cuadrantes. Y de igual forma puedo calcular el ángulo de referencia y así saber cuál es el seno, el coseno y la tangente de cualquier ángulo que aparezca en el círculo. Y bueno, espero que hayan comprendido sobre todo eso fundamental. Siempre lo digo, lo más importante es haber entendido. No te olvides, suscríbete al canal, activa la campanita para que sepas cuando estoy subiendo una nueva clase. Muchísimas gracias por haber participado de la clase, haber prestado atención. Y no te olvides, te espero mañana.